de hoy domingo, 22 de octubre. Aquí estamos, miembros de distintas asociaciones, para continuar con este tema sobre Luma y la supuesta falta de generación de la energía eléctrica en Puerto Rico. Tenemos gente en Puerto Rico, tenemos gente en Estados Unidos y tenemos gente en la península que están con nosotros en esta tarde y van a participar. Les pido rápidamente que se presenten para beneficio de todos los que nos ven y nos escuchan. Yo soy José Alfredo Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas. Hola, yo soy Baudilio Martínez de la emisora La Voz de Borinquen. Bueno, yo soy José María, hablo desde España, soy de la plataforma de pro descolonización de Puerto Rico. Buenas tardes, yo soy José Poventud, yo pertenezco a Adelante Reunificacionistas. Sergio, micrófono. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Colón y pertenezco a la Adelante Reunificacionistas. Muy bien, pues entonces vamos a dar comienzo brevemente a nuestro directo de hoy con una continuación de lo que se había estado hablando en los dos directos anteriores, esta supuesta falta de generación que dice Luma y que dice Genera, que está ocurriendo, y dicha falta de generación provocando una serie de situaciones en Puerto Rico, como lo son apagones, interrupciones en el servicio, etcétera, 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 etcétera. Los voy a dejar con nuestro vicepresidente de Adelante, perdón, nuestro secretario de Adelante Reunificacionistas, don José Poventud López, para que continúe. Hay más personas entrando y les damos la bienvenida a todos. Buenas tardes, déjame dejar entrar a estas personas y empiezo ahora a hablar, ¿ok? Estas son cosas que ocurren, son problemas de tipo técnico. Sí. Pedimos pues su comprensión y les damos excusas. Adelante, José Juventud. Ok, pues miren, yo voy a empezar donde me quedé la semana pasada, que el ingeniero del programa de mantenimiento que está ahora trabajando con Genera, dice que ya el equipo ha llegado al punto que necesita reemplazos críticos. Y cuando estamos hablando de reemplazos críticos, no estamos hablando de venir y cambiarle el aceite del motor al carro con el filtro y eso, y para seguir dándole paleta, no, eso no es lo que nos referimos. Y pues los que no saben lo que es dándole paleta, eso es un término coloquial boricua de aquí de Puerto Rico que quiere decir que seguimos dándole, dándole, dándole y utilizándolo. Pues entonces no se está haciendo el mantenimiento debido. Esto no es culpa de la UTIEL. O sea, yo aquí me voy a levantar la bandera de la Unión, porque la UTIEL no tiene la culpa de esto. Esto es una situación que viene de hace tiempo. ¿Y por qué viene desde hace tiempo? Porque desde hace tiempo ellos decidieron duplicar la plantilla ¿cómo se dice? De la administración, abriendo una junta de gobierno cuando la Autoridad de Energía Eléctrica ya funcionaba como una corporación y tenía su junta corporativa. Pues entonces, a esta junta de gobierno se le añadió y se contrató una persona que vino de Estados Unidos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Lisa Donahue. Pues Lisa Donahue pensó que en Puerto Rico teníamos demasiados repuestos, y como hacía falta flujo de dinero
pagar las operaciones y saldar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ella vendió todos los repuestos que habían en la isla. Cuando vino el huracán María, nosotros no teníamos repuesto, ni postes de repuesto, ni transformadores, ni nada para empezar a trabajar con la situación, con la reconstrucción, con la reparación. Ahora mismo, después del huracán María, se siguen usando los mismos equipos viejos que teníamos, que solamente se repararon. Entonces, ¿qué sucede? Para que esto sea sostenible, la generación sea sostenible, tiene que haber un cambio de equipo, tiene que haber un cambio de generadores, tiene que haber un cambio de calderas, tiene que haber un cambio de equipos que son críticos para poder nosotros, ¿cómo se dice?, generar suficiente energía para darle a Luma, para que Luma no tenga la excusa de decir, no tenemos suficiente generación. Ahora, vamos a la cuestión de la excusa de la generación. Luma y Genera, o anteriormente la Autoridad de Energía Eléctrica, se ponen de acuerdo temporalmente. Yo no sé cada cuánto tiempo ellos se reúnen, pero ellos tienen un conjunto de estadísticas que las han ido recopilando a través de los años, y ellos saben en qué meses del año se va a consumir más energía y en qué meses se va a consumir menos. Cuando Luma pide menos generación, ¿qué sucede? La Autoridad de Energía Eléctrica le provee menos generación, pero si fallaron en el cómputo estadístico, porque es Luma la que pide, la que compra la energía para transmitirla, si fallaron en el cómputo estadístico y pidieron menos energía de la que se está generando, pues entonces ahí es que vienen las fallas por falta de generación. ¿Ustedes tienen dudas? ¿Me expliqué bien? No sé si me expliqué bien. ¿Ustedes comprenden No, lo que yo sí te estoy diciendo? explicaste bien, Juventud, pero quiero Ajá. hacer un par de puntualizaciones aquí para Sí. beneficio de aquellos que no conocen el trasfondo histórico y el marco geográfico y todo lo demás allá que envuelve esta situación. Las iniciales UTIER juntas quieren decir la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y el Riego. Y tradicionalmente, pero especialmente desde la década del 70 para acá, del 70, todo problema que había con la electricidad en Puerto Rico, gobierno tras gobierno, partido tras partido que estuviera en el poder, se la achacaba a Lautier, porque a Lautier se le había acusado de ser supuestos terroristas, de ser saboteadores, de ser comunistas, de no sé cuántas cosas más. Y fue precisamente a partir de María, hace 7 años, 6, 7 años, que finalmente se convenció todo el mundo que Lautier era inocente, que siempre lo había sido, que siempre lo había sido. Lo que pasa es que Lautier no bailaba al ritmo del partido que estuviera en el poder. ¿Ves? A ese son no bailaba siempre. Entonces aquí habían estas luchas y todas estas cuestiones y todo lo demás. Ya decían que Lautier estaba llena de comunistas, de independentistas, de socialistas, de todos los istas. Y que esa gente eran terroristas y que eran unos saboteadores y que ellos estaban destruyendo la red eléctrica de Puerto Rico. Todo eso era falso. ¿Ok? Entonces, pero el problema del asunto de los postes y del equipo y todo lo demás allá es mucho anterior a María. Yo no estaba en Puerto Rico cuando vino Hugo, pero yo estaba visitando Puerto Rico cuando vino el huracán George. Y el huracán George agarró la avenida Román Valdoriotti de Castro, que tenía una serie de postes de concreto nuevos, que se había dicho que resistían 90 millas de viento más, y los tiró al piso como si fueran paletitas de paico. Usted venía acá al área metropolitana, especialmente a la Valdoriotti, y usted creía que aquí había habido una guerra. ¿Ok?
O sea, siempre nos han vendido gato por liebre y porquerías en este país. Las irresponsabilidades del gobierno, donde se consigue una inmensa cantidad de fondos que van a tener, no sé dónde, bueno, sí sé, pero no quisiera decirlo para evitar una censura de parte de las redes a este canal, y a esto que estamos tratando de hacer. Y entonces venían y se ponían equipos de menor calidad. Se nos prometían villas y castillas, las pirámides de Egipto, las estrellas, el sol, la luna, cuando no podían entregar nada de eso porque eso no estaba en sus manos. Pero el problema de la red eléctrica de Puerto Rico viene de muchas décadas atrás, porque cuando todo eso se empezó a hacer, eran los años 40 y 50. Y un montón del equipo que tenemos todavía es de esa época, ¿ok? De esa época, de antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces han ido poniendo una curita aquí, una bandita allá, un trapito acá, un poquito de esparadrapo, palabras que usamos muchos acá en Puerto Rico, pero nunca se modernizaba el sistema. El área metropolitana de Puerto Rico, para empezar, no debería tener un solo cable a la vista. Comencemos por ahí. No lo debería tener. Aquí se le dan de que somos un país del primer mundo, cosa que es mentira. Somos del tercer mundo. ¿Bien? Entonces, todo este montón de cosas, esos cables por ahí en una isla llena de un tremendo riesgo de huracanes, porque no es nada más que el viento soplando, son las cosas volando que se lleva el viento. Los postes se caen, los cables se caen, los árboles que están encima de los cables que no deberían estar, porque el gobierno no los poda como debe. ¿Me siguen? O sea, una serie de incumplimientos. Entonces se ha jugado a la papa caliente, administración tras administración, ya sea color A, ya sea azul, no importa quién sea el que está dirigiendo agencias, entonces achacándole todo a la UTIER, cuando finalmente nos dimos cuenta de que eso era mentira, pues ahora ellos tienen que usar otros discos. Entonces ahora tenemos a dos grandes agencias superpotentes que vienen de Estados Unidos, porque Genera está bajo una bandera de Estados Unidos, y Luma viene de Estados Unidos, y tanto poder que tienen, tanto que saben, tan adelantados que están, con tecnología y todo lo demás allá, y el servicio sigue siendo uno de porquería. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ah, pues vamos a jugar a la papa caliente. Fuiste tú, no, fuiste tú, no, fuiste tú. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Genera por un lado y Luma por el otro. Olvídate de la UTIER, olvídate de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esas ya no están en el panorama. Me callo. Adelante, don José Povento. Y precisamente eso es lo que está sucediendo. Se están jugando la papa caliente cuando Luma pide menos energía y Genera, pues, le da, o la Autoridad de Energía Eléctrica, en este caso, que era cuando sucedía mucho esto y todavía sigue sucediendo, pero que las estadísticas que yo vi fue de antes de Genera. Pues entonces ellos pedían menos energía, la autoridad le daba menos energía, pero entonces resulta que, de momento algún sector de la isla necesitaba más energía. Ah, pues entonces aquí vamos con los apagones selectivos. Vamos a sacar lo que le dicen un relevo de carga. Aquí vamos con los relevos de carga. Pues entonces vienen y empiezan a quitarle carga a un lugar para poder suplir a otro más importante. Yo no sé cómo ellos determinan cuál lugar es más importante, porque hoy en día la energía eléctrica es importante en toda la isla. Guaynabo contra Coamito en Cupey. O sea, los nenes lindos son más importantes que el resto del país, que la gente pobre de a pie, que el Prieto de Barrio Obrero, de Loíza Aldea, porque esos son inferiores. Esa es la respuesta a la pregunta que acabas de hacer. Así es como ellos determinan qué lugares son más importantes que otros. Pues yo pues no me voy a quejar mucho porque en mi caso, aquí en donde yo vivo, pues no han hecho muchísimos relevos de carga. O sea, aquí han habido muy pocos apagones.
cuando los ha habido han sido por averías fuertes de verdad que se han cogido 6 o 7 horas en repararlas, pero las reparan. Entonces, ¿cuál es el problema principal que nosotros tenemos en contra de Luma? Lo que nosotros tenemos en contra de Luma es que el contrato es leonino. Un contrato leonino es un contrato donde ellos están montados arriba siempre, porque ellos, en una cláusula específica que hay, que esto yo lo discutí con Baudilio hace más de 2 años cuando él tenía el otro canal de YouTube, ellos no son responsables de absolutamente nada que suceda con la falta o el exceso de energía eléctrica. Por ejemplo, si a ti se te quema un televisor en tu casa por estar la luz subiendo y bajando, eso no es culpa de ellos. Tengo entendido, cogéame los españoles, y no es cierto, que allá, por lo menos en el País Vasco, según decía Juan Goycochea, ¿cómo se dice? La compañía eléctrica era responsable de todo lo que se te perdiera en la nevera si pasaban más de 12 horas sin electricidad. Aquí eso no sucede. Aquí, si se te pudre la compra en la nevera, la tienes que botar y te la tienes que poner de nema, vamos a decirlo así, perdonando la expresión, ¿verdad? Que está un poquito extra coloquial, pero eso es cierto, el contrato es así. E inclusive el contrato dice que ellos no son responsables de muertes provocadas por su equipo, y eso incluye muertes provocadas por su equipo, incluye un tipo que esté guiando un camión de Luma y mate a otro en la carretera. Ellos no son responsables por eso. O sea, eso es Permíteme una poca interrumpirte vergüenza. ahí un Sí. momento otra vez, José Juventud, en arroz y habichuelas. Ujú. Esto es completamente ilegal en cualquier parte del mundo. Tú no puedes tener una agencia del gobierno local, que está ganándose unas cantidades asquerosas y onerosas de dinero, cuyos oficiales están cobrando unos sueldos exorbitantes, atreverse a imponer un contrato con ese tipo de cláusulas. Eso es una falta de respeto al pueblo, que es el que paga y sufre, paga por un lado, sufre por el otro. Bien, es una irresponsabilidad con I mayúscula que prende y apaga. Es un abuso, y encima en el Tribunal Internacional se puede utilizar como argumento de explotación, de atropello, de colonialismo y de un montón de otras palabrotas grandes más hoy domingo, de un país poderoso y sus empresas por encima de un país más pequeño que es de su propiedad y un pueblo humilde que no tiene defensa alguna, porque a Puerto Rico no puede venir nadie a defenderlo. Ni pueden venir los españoles de un lado ni los dominicanos, que lo tenemos aquí tan cerquita. Aquí no puede venir nadie a defendernos. Aquí estamos nosotros solos contra ellos. Y que quede bien claro, ni Adelante Reunificacionistas, ni ninguna otra asociación presente en este momento aquí es antiamericana. Nosotros no somos antiestadounidenses. Nosotros sí tenemos mucho en contra del gobierno y de la empresa privada, que es una explotadora, es una aplastadora con este pueblo. Eso sí lo tenemos que decir. Cláusulas como esas eran para invalidar ese contrato ipso facto, desde un principio. Ah, pero nuestro gobierno lo aceptó. Y nos preguntamos por qué. ¿Cómo usted puede tener en una isla de 100 por 35, que es mucho más pequeña que el País Vasco, una compañía que tiene que ver con la electricidad que dice, nosotros no somos responsables si a usted se le daña la comida en la nevera, si a usted se le dañan los enseres de su casa, porque con el relajito que nosotros tenemos con la generación y la distribución, pues el amperaje sube y baja, sube y baja, sube y baja. Nosotros no podemos ser responsables, caracoles, pero si lo están haciendo ellos. Son ellos quienes lo hacen. ¿Cómo no van a ser responsables?
Esa línea no debería estar en ese contrato. Nunca se debe haber firmado el contrato por esa línea nada más. Entonces, imponer eso es supremacista. Es decir, que ellos son mejores que nosotros, que ellos son intocables. O sea, que ellos pueden hacer lo que les dé la gana con nosotros. Tenemos que hablar así a veces para que entendamos, porque a veces queremos ser bien claros y bien propios y bien correctos con el idioma español que gracias a Dios hablamos hace más de 500 años. Pero muchas veces, en mucha palabra bonita y en muchos conceptos rebuscados, muy bien intencionados, el resto de la gente que nos está oyendo se les escapan las verdades. Y las verdades hay que decirlas. Verdades hay que decirlas. Porque de una buena vez tenemos que ir entendiendo qué es puertorriqueños, lo que nos conviene y lo que no. Don José. Pues yo te voy a contestar la pregunta de por qué se firmó ese contrato con esa cláusula dentro. Se firmó porque la Junta de Control Fiscal exigía que fuera Luma quien operara el sistema eléctrico. Imposición del gobierno federal, Exactamente. del Congreso, violación de la No, 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 Constitución de no. 1952. Perdona que te corrija, porque aquí no hay gobierno federal porque nosotros no pertenecemos a la federación. Imposición del gobierno colonial. Ahora sí. Seguro, pero viola la Constitución del 52, el No, gobierno claro. propio. O sea, lo viola todo. La Junta de Supervisión Fiscal. Comencemos por ahí. Que Puerto Rico necesitaba ayuda bregando con un problema económico, definitivamente. Pero poner a una junta que hace lo que hace todavía al sol de hoy, viola todo lo demás. Viola todo lo demás. O sea, Puerto Rico tiene un gobernador y tiene un gobierno con todas sus agencias, pero por el lado económico, que es la gasolina, el motor que lo mueve todo aquí, tiene un control. Por eso decimos la Junta de Control y no de Supervisión Fiscal. De control. Y porque ellos están controlando, aquí podemos hacer única y exclusivamente lo que ellos digan. Mire, y esa Junta no se va a ir mañana. Y no se va a ir en el 2024 cuando gane el partido que gane. Porque eso está bien por encima de nosotros y de nuestro gobierno. Ahí es que está para que comprendan, si no lo habían comprendido antes, qué quería decir el Congreso de los Estados Unidos con aquellas cosas que le añadió la Constitución en 1952. A la larga y a la postre, ellos siguen gobernando, ellos siguen decidiendo, ellos siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Ok? El Estado Libre Asociado en nada cambió la situación político-colonial de Puerto Rico desde 1898 para acá, como no lo hizo la ley Foraker, como no lo hizo la otra, ni la otra, ni la otra, y tampoco lo hizo el Estado Libre Asociado. Y tampoco lo haría, que ese es un tema del que vamos a hablar pronto, una libre asociación. Un tratado en el que Puerto Rico sería una república asociada. Léanse bien lo que salió en el año 2000 sobre la república asociada, lo que se presentó, que eso, como dije, vamos a tener una de estas directos y unos informativos con respecto a esto pronto, porque tenemos que entender las cosas. ¿Qué pasa? Que aquí hay mucha gente en Puerto Rico que todo lo que hace es escuchar líderes. Líderes de este partido, de aquel partido y del otro partido. Son 5 partidos. Y entonces el líder dice lo que le da la gana y aquí la gente le cree. Y me voy a callar ahora para que don José Juventud continúe, pero para hacerles un muy buen ejemplo, ¿cuántos presidentes nos vienen viniendo a visitar Puerto Rico durante sus campañas, prometiendo esto, aquello y lo otro? Y luego salen electos, están hasta 2 administraciones, como hizo Bill Clinton y como hizo Barack Obama,
y no cumplió ni una sola de sus promesas, porque estaban prometiendo cosas que ellos no podían hacer. El presidente de los Estados Unidos es un ejecutivo, es la rama ejecutiva, igual que el gobernador de Puerto Rico, pero hay dos ramas más, la legislativa y la judicial. El presidente de Estados Unidos no le puede dar la independencia ni la estadidad a Puerto Rico. Ni siquiera puede mantener el Estado Libre Asociado como está. No puede. Eso es el Congreso, y el Congreso lo forman 50, 49 más 1, 50 estados. Lo que sigue es que si el Congreso le da la estadidad a Puerto Rico, el que firma es el presidente, porque eso es una acción del Ejecutivo. Lo mismo que si le da la independencia, el que firma los documentos es el presidente, pero no es el presidente el que da la independencia o da la estadidad o trae a los marcianos a Puerto Rico. Haga usted el favor. ¿Okay? Tenemos que ir entendiendo esas cosas. Y las limitaciones que nos pusieron en la Constitución de 1952, ahí se están comprobando en nuestros días con la Junta de Supervisión Fiscal. José. Efectivamente, no, y para colmo, ahora Celio trajo a colación ahí que Pierluisi fue gobernador, digo, el que es gobernador ahora fue abogado de la Junta de Control Fiscal. Correcto. O sea que eso yo lo veo como alto, serio conflicto de intereses. Pues entonces, la única solución a este problema es seguir operando, el de la falta de generación, seguir operando las plantas estas de emergencia de FEMA, pero lo que necesitan 900 megavatios más, según ellos. Y eso, según el legislador, dijo que le va a costar una millonada a los norteamericanos y al pueblo de Puerto Rico también, porque esas plantas operan con diésel, no operan con Sea-Bunker, que es el combustible ese bien barato. Combustibles fósiles. Exacto. Entonces, la otra cosa es que si vamos a utilizar las plantas de diésel, los generadores de diésel que nosotros tenemos, que a través de la isla hay muchos, yo no sé en qué condiciones están, pero son muchos. En Mayagüez hay 8 que se utilizan ¿cómo se dice? Para suplementar los picos. Pero eso es diésel y eso es aún más caro todavía. Y nosotros lo que estamos buscando es reducir el costo de la energía, porque las compañías que se establecen en Puerto Rico se establecen, se van o se quedan y pagan salarios de miseria precisamente porque tienen que usar el dinero para pagar la electricidad y pagar el agua. O sea, esos son gastos fijos que ellos tienen, que no pueden controlar. Pues entonces, ¿cómo van a tratar mejor un empleado dándole mejores beneficios o dándole un salario digno? Pues no pueden porque tienen que operar y tienen que gastar el dinero pagando electricidad. Entonces, otra cosa es cuando Luma pide una cantidad de energía que va por encima de lo que se está consumiendo. Desafortunadamente, los generadores hay que sacarlos de línea, porque tú no puedes tener un generador prendido cuando no tienes una carga. Y ahí también vuelve otra vez y sucede lo que ellos dicen, falta de generación. ¿Por qué? Porque como ellos no están consumiendo lo que pidieron, hay que sacar unidades de la línea y esas unidades no se pueden mantener prendidas, hay que apagarlas. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahí también hay falta de generación, pero ya eso es culpa de ellos, pero le echan la culpa a la Autoridad de Energía Eléctrica en aquella época y ahora le echan la culpa a Genera. Y siempre van a estar jugando el jueguito de no eres tú el que tiene la culpa, no eres tú el que tiene la culpa, es Luma, es Genera le echa la culpa a Luma le echa la culpa a Genera y nosotros siempre vamos a estar pinchados. Y yo creo que con eso terminó el asunto de la electricidad. Una pregunta antes que alguien más quisiera hacerla, porque Sí. me parece a mí que es la que procede. ¿Qué tal el asunto de las plantas hidroeléctricas? Los generadores que teníamos en Puerto Rico que se movían con nuestras aguas, que muchas que son. Mira, yo tengo un primo que el papá trabajó en la hidroeléctrica de Guamaní, en Guayama, Vayan. un montón de años. Esa planta, ¿cómo se dice? Le daban mantenimiento, la arreglaban, la mantenían y de momento de los años
70 hacia acá, dejaron de operarla. En los años 90, ¿cómo te digo? La rehabilitaron, pero no la utilizaron porque el agua que bajaba para mover esa planta era la del lago Carite, y el lago Carite se lo dieron al municipio de Calley para que supliera agua a Calley y Caguas y parte del área metropolitana. Entonces nosotros nos quedamos con el lago de Patilla, del cual teníamos que traer el agua bombeada utilizando más energía eléctrica. Pues entonces las plantas hidroeléctricas, por lo menos las de Guayama, aunque estén allí y aunque las reparen, no se pueden utilizar porque no hay agua para moverlas. Para beneficio de los que son más jóvenes y no vivieron la época de las plantas hidroeléctricas en Puerto Rico, estoy seguro que sí han visto la serie de películas de Planet of the Apes, la versión nueva, en donde los simios se rebelan contra la humanidad y hay una guerra y la humanidad pierde. Una de las escenas en una de las últimas dos películas es precisamente un campamento de humanos, vamos a llamarlos así, que se establece en los perímetros de una planta hidroeléctrica. Y como esas plantas hace muchísimo tiempo que no se usaban, pero estaban allí, y esta en particular parece que a pesar de los años estaba en buen estado, pues ellos se arreglaron para echarla a prender, para arrancarla. Porque al arrancar las turbinas, pues entonces el agua sigue moviendo las turbinas, ya no tienes que hacer más nada, ¿m? con con una chispa eléctrica, como tu carro no corre con la electricidad de la batería, la electricidad de la batería lo prende. Lo que hace correr tu carro es la gasolina. Porque tú puedes tener el carro prendido y si la gasolina se acaba, se apaga el carro. Y no va a volver a prender. ¿Ves? Pero eso es lo que ocurre aquí. Bueno, pues entonces eso es una planta hidroeléctrica, eran unas bobinas generadoras de energía gigantescas. Yo no sé si en la escuela hoy día enseñan lo que nos enseñaban a nosotros cuando éramos chamacos, que era como hacer un dínamo con un tubo, con un pedazo de alambre de cobre enrollado alrededor, y en el momento en que tú hicieras girar eso, hicieras moverse, generabas energía. Me acuerdo que hacíamos experimentos que poníamos a los pobres hámsters a correr en una línea que era circular, y el hámster, creyendo que iba a alguna parte, nunca llegaba a ningún sitio porque estaba dando vueltas en el mismo lugar. Pero mientras aquello daba vueltas, estaba moviendo un dínamo y estaba generando energía. ¿Vale? Ese es el principio base. Es el principio base. Entonces, sacrificamos las plantas hidroeléctricas que están por todo Puerto Rico y eran enormes, para eso se hicieron un montón de embalses, las represas. Dentro de esa muralla gigantesca que tú ves allí, estaban estas inmensas máquinas que el agua al cruzar por allí las movía. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué se hizo eso? Ah, bueno, el progreso, con una S con dos palitos en el medio, símbolo de dólar, el progreso. ¿El progreso para quién? Pues para los que iban a salir ganando dinero en esto, no el pueblo. O sea que las cosas no se construyen, no se hacen y no se mantienen, no se conservan y se tienen al día para el beneficio del pueblo. Se tienen así siempre y cuando ayuden a las grandes empresas y corporaciones que están cobrando grandes, inmensas, increíbles cantidades de dinero con todas estas transacciones. Estos son servicios públicos. Y los servicios públicos, como lo dice la palabra, es algo que se supone que nos dé el gobierno. Claro, hay unas cuentas que pagar porque hay que mantenerlos, pero siguen siendo servicios públicos. Pues no están trabajando como servicios públicos, porque a cada rato hay interrupciones de servicio, porque tenemos a dos agencias que están diciendo tú tienes la culpa, no la tienes tú. Pelea de parejas y los demás pues estamos de más entre ellos. Aquí hablando muy folclóricamente. Pero esta es la situación. Me gustaría saber si alguien más tiene algún otro comentario que hacer, y pedimos a las personas que nos pueden escribir por el chat sus preguntas o sus comentarios. Adelante, por favor. Me parece que don Baudilio tiene los dedos levantados. Adelante, don Sí, Baudilio. yo tengo una pregunta. ¿Se puede saber cuándo se fundó la compañía de energía eléctrica en Puerto Rico? ¿En qué año?
La compañía de energía eléctrica, y esto hablamos en el directo anterior, se llamó Fuentes Fluviales, antes de llamarse energía eléctrica. Sí. Y antes de llamarse Fuentes Fluviales se llamó la UFF, la Unión de las Fuentes Fluviales. Después se llamó la Autoridad de las Fuentes Fluviales. Estamos hablando desde el año 1919 a 1925, y es en 1945, 46, por ahí, que se funda la Autoridad de Fuentes Fluviales. Entonces, energía eléctrica es a partir de finales de los 70. A partir de finales de los 70, cuando se empieza a llamar de esa manera, Autoridad de Energía Eléctrica. Pero como tal, la agencia tiene su fundación a principios, para allá para el 19, cuando se llamó UFF. No sin antes aclarar lo siguiente. La electricidad no llegó a Puerto Rico con los americanos. La electricidad estaba en Puerto Rico cuando éramos España. Ya se había traído. Lo mismo que el Efectivamente. teléfono, lo mismo que el teléfono y el telégrafo. Lo que pasa es que no estaban regadas por toda la isla, pero bendito sea el Señor, damas y caballeros, en el siglo XIX, dígame usted qué país del mundo tenía electricidad por todas partes, trenes por todas partes, tranvías por todas partes, acueductos por todas partes, ni siquiera Estados Unidos, que es muchísimo más grande que Puerto Rico. Pero en Puerto Rico ya existía el telégrafo, el teléfono, la energía eléctrica, el tranvía, ¿verdad? Que lo dije, el tren, el Colegio de Abogados, la Cruz Roja Española. Sí, había un paquetón de cosas. Así es que eso no es uno de los regalitos que nos hicieron nuestros salvadores los gringos. Ya los españoles la habían traído. Me parece que contesté tu pregunta, Baudilio, ¿verdad? Sí, porque es que encuentro que está muy vieja el equipo, muy viejo, y que es tiempo de, eso está obsoleto para mí. Debe haber equipo moderno, toda la compañía completa. Y mientras eso no ocurra, yo creo que en Puerto Rico va a seguir habiendo fallas eléctricas, haga huracanes o no haga huracanes. Inclusive con la calor que ha hecho en Puerto Rico, se ha ido la electricidad, imagínate. Vayamos un poquito más lejos. No solamente la red eléctrica de Puerto Rico, que está obsoleta. Es acueductos y alcantarillados, que está obsoleta. Es la compañía San Juan Gas, que cuando hubo la famosa explosión lamentable en Río Piedras, donde murió un montón de gente, esa explosión ocurrió porque todo el sistema de las líneas de gas que eran soterradas estaban bajo tierra, porque en esta misma mi casa teníamos gas y el gas venía de la calle, tú le pagabas a la compañía y había un contador, igual que está el contador del agua o de la luz, había un contador en el patio y era el contador del gas. Todavía están los tubos, ya no están los contadores, pero están los tubos. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente, se creaban estas cosas y se le llenaba los ojos a la gente con válgame el progreso, válgame operación manos a la obra, válgame qué bien estamos que estamos haciendo todas estas cosas. Pero después no se le daba ningún mantenimiento. Y al no dar mantenimiento, las cosas se deterioran, máxime en el trópico, ¿ok? Con lluvia, con calor, con no sé cuántas cosas más, las cosas se deterioran. Y cuando no explotan por alguna parte, sencillamente se caen a pedazos. Ese es un ardid, es una manera de operar del gobierno en Puerto Rico. ¿Cuántos edificios? Saque usted la cuenta, ahí tenemos el caso famoso del Normandy. Edificios viejísimos, muy bien preparados, muy bien hechos, de muchísimo lujo, que le daban muchísimo dinero al país por el turismo. Un buen día los abandonaron. Y pasaron décadas abandonados. Y de repente viene un famoso, ilustre librepensador e innovador y dicen, vamos a demolerlo, porque eso no sirve para nada. No sirve para nada porque lo dejaste caerse a cantos. Si lo hubieras mantenido, si lo hubieras trabajado, pues las cosas se hubieran quedado así. Imaginen ustedes, por comparación, si se hiciera lo mismo con la Estatua de la Libertad. Yo estaba en Estados Unidos y en Nueva York cuando se estaba arreglando la Estatua de la Libertad, mucho antes de que cumpliera 100 años, porque si eso no se hacía, ven abajo.
o que se abandonara y nunca se le diera mantenimiento a la Torre Eiffel. Entonces el hierro viene para abajo. Es que viene. Es que viene. Ayer mismo, en la actividad en la que yo estaba, frente al Capitolio, noté que el Capitolio otra vez le estaban dando mantenimiento. Esos son bloques de mármol. Pero son bloques de mármol a menos de 300 pies del agua. Y que le dé el viento del Atlántico todos los días. Esas cosas hay que darle mantenimiento. Pues efectivamente, si no se le da mantenimiento al equipo eléctrico, al equipo del agua potable, al gas, a lo que sea, vamos a tener el mismo problema. Y vuelvo otra vez al análisis, a la analogía con el carro. Tú puedes tener un carro de este mismo año, pero si en 5 años no le has dado ningún mantenimiento, el carro se te va a fastidiar. Oye, El carro y hay una que echarle aire a pregunta, las gomas y hay que hacer muchas otras cosas con él. José Mario. el dinero, por ejemplo, el dinero para el mantenimiento, ¿qué ocurre? ¿Que no se da dinero para el mantenimiento o que no se utiliza el dinero y lo tienen que devolver? Te felicito porque esa es la pregunta más grande y más maravillosa que se ha hecho en este programa. Se mandan inmensas cantidades de dinero aquí destinadas al uso particular de una cosa, como por ejemplo la red eléctrica. Pero en Puerto Rico se cree mucho en aquello de vestir un santo para vestir a otro. Y se coge ese dinero y se utiliza para otras cosas que también hay que bregar con ellas, pero ese dinero no era para eso. Entonces, cuando ese dinero no se usa con la grandísima excusa de que nadie ha sometido las propuestas o qué sé yo qué, como Dios manda a tiempo, pues entonces se acaba el tiempo de usar el dinero y hay millones tras millones tras millones que hay que regresarle al gobierno federal. Esto a cada rato está en las noticias. Dinero que era para educación, dinero que era para la universidad, dinero que era para el hospital, no sé cuántos. Como no se usó nunca, estaba en el banco y en el banco se estaba creando intereses que alguien cobró, porque a la hora de devolver el dinero, yo no devuelvo el dinero con los intereses, devuelvo la cantidad de dinero que me mandaste. Sí. O presento un plan de esto es lo que he usado y han gritado en Estados Unidos gente de todas estas agencias del gobierno colonial federal que tenemos, diciendo, Dios mío, pero si se le ha dado no sé cuántos millones, y aquí aparece que ustedes no han gastado ni siquiera un 9%, en un caso fue un 2% lo único que se había gastado. ¿Y qué rayos hacen ustedes con las cosas? O sea, y estos son los gobiernos que seguimos eligiendo y eligiendo y eligiendo y votando y votando y votando por promesas que jamás cumplen. Por tanto, todos los que me escuchan, es hora de cambiar. Pero no aquel cambio que decía Ferrer en los 60. Es hora de cambiar y de cambiar de verdad. De buscar verdaderas soluciones a nuestros problemas. Porque las promesas que te hace fulanito, perencejito y menganita, que ahora en mujeres también, hoy pasan 10 años y no han pasado nada. No ha pasado nada. Eso es lo que ocurre, José Mari. El dinero lo envían. El dinero lo hay. El dinero no se utiliza o se utiliza muy poco. Y los problemas no se resuelven. Añado un último dato. Esta es una apreciación no solamente de José Lara, sino de mucha gente más. No será, y lo estoy haciendo en forma de pregunta, no será que todo esto se está haciendo intencionalmente para seguir convenciendo a la población de esta isla que esta isla es invivible, que aquí no se puede vivir, que lo mejor que podemos hacer es irnos, vaciarla, para que vengan otros. Yo me atrevo a cuestionar si el día que no haya puertorriqueños y lo único que hay aquí son estadounidenses que se han venido a vivir para acá y otros extranjeros, de repente arreglan la cuestión eléctrica, la cuestión del agua, la cuestión del gas, la cuestión de todo, la cuestión de la educación, y la isla que es las papas. Porque un pedazo de tierra del tamaño de esta, 125 años después de haber llegado a una de las potencias más importantes del mundo, no debería estar en estas condiciones. No debería estar en estas condiciones. Vuelvo a hacer la analogía con el País Vasco. Puerto Rico es infinitesimamente más vasco. ¿Cómo vamos a tener a una compañía tan superpoderosa diciendo yo no soy responsable de que se te dañe la comida de la nevera, por los enseres eléctricos de tu casa, por
por mi falta de bregar, de trabajar correctamente con la electricidad en Puerto Rico. Y sin embargo, en el País Vasco sí son responsables. Don Lara, yo tengo una pregunta, la última. Ajá. Usted estaba hablando sobre el hotel Normandie, creo que fue abandonado y ahora lo compró un rico, lo está arreglando y lo está poniendo moderno. Le hago una pregunta hipotética. Esos lugares que hicieron los españoles, arqueológicos y monumentos, que está abandonado por el gobierno de Puerto Rico, que nunca se ha preocupado por ello. ¿Podría alguna de esta gente que viene millonario llegar a Puerto Rico y comprar esos monumentos y apoderarse para luego mejorarlo y sacar dinero, lucrarse de ello? Creo que una vez alguien trató de comprar la cuestión de en San Juan cerca de Capitolio, la muralla esa que tienen ahí, por $2 millones. Creo que ofreció el gobierno, pero decidieron no venderla. Bueno, lo que Pero sucede es lo siguiente. El Normandie no es una construcción de los españoles. El Normandie fue un hotel de una empresa privada hecha ya bajo Estados Unidos en Puerto Rico. Pero tenemos cosas como el Castillo del Morro, el Fuerte de San Cristóbal, las murallas. Eso ya es patrimonio histórico de Puerto Rico. Yo creo que de lo que tú estás hablando es del área del paseo de la avenida Muñoz Rivera, sí, que es la que pasa por el norte del Capitolio, hacia San Juan, desde Puerta de Tierra, desde el Parque Muñoz Rivera para allá. Hay un paseo, y ahí debajo de ese paseo estaba la muralla de la segunda línea de defensa de San Juan. A la primera línea de defensa en el viejo San Juan, después se hizo la segunda línea de defensa, y después se hizo hasta una tercera línea de defensa que llegó hasta lo que llamamos hoy día Ocean Park. Todo esto hubo que hacerlo porque los ingleses no se cansaban de seguir viniendo a coger pelas en Puerto Rico. Cada cierto número de años venían con una invasión nueva y lo que agarraban era una tremenda tunda, una tremenda paliza. Y como una vez vinieron y trataron de entrar por el área de Ocean Park, y entraron, pero cuando llegaron al Escambrón, la segunda línea de defensa, pues ahí se fastidiaron, pues entonces ocurrió eso. Frente, no al Capitolio, frente a lo que llaman la Guardia Nacional, el edificio de la Guardia Nacional. Cuando uno pasa por allí, si uno mira hacia abajo, hacia el risco abajo, hacia el mar, ve las ruinas de una batería de esa defensa llamada Bajamar. Bajamar. Eso está en ruinas, no solamente por el abandono del gobierno de Puerto Rico, está en ruinas porque la erosión ha ido metiendo el océano hacia la tierra y ya el agua la tiene prácticamente rodeada. Entonces los pedazos del muro se cayeron, queda nada más que un muro, se encuentra en muy mal estado. De hecho, cuando sube la marea, sube bastante, pues entonces no se puede entrar a las ruinas a menos de que te mojes, porque ya el agua la cubre completo, no la cubre por encima, pero la cubre alrededor. Se llama bajamar. Ayer estaba pasando yo a pie por ahí precisamente. Sí, hubo una compañía que trató de hacer eso y el gobierno, pues, pero es que no es tan fácil, tú no puedes andar vendiendo los patrimonios, porque si pudiera, pues ellos los vendían todos. Como dijo Davidita, cuando era independentista, aquel cantante puertorriqueño que ya murió hace tantos años, porque a sí. su madre si se la compran, la venderán. Hablando precisamente de esta gente que lo vendían todo. Todavía recuerdo, y yo viví en Puerto Rico, cuando Sila María Calderón era alcaldesa de San Juan, antes de ser gobernadora. Pedro Rosselló González era gobernador. Y Pedro Rosselló González intentó varias veces vender los hoteles del condado. La Concha, qué sé yo qué. Y fue ella la que lo llevó a los tribunales. Sila María Calderón evitando que se vendieran. Porque esos hoteles no todos son propiedad de empresas privadas. Algunos de esos hoteles son propiedad del pueblo de Puerto Rico, pero son administrados por empresas privadas porque los tienen alquilados. Y ese era el caso de La Concha, del Hotel La Concha. Definitivamente. Hay una protección, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial, de que lo que es patrimonio
el patrimonio del pueblo, pues no se puede vender. Ahora, no están vendiendo edificios, pero están privatizando playas. Y las playas también son del pueblo de Puerto Rico. Las están privatizando. Estas compañías que tienen estos hoteles, y en algunos casos sencillamente casas en la costa, se creen que cuando compraron la casa, compraron el pedazo de playa y no quieren que más nadie la use porque eso es de ellos. Este lío que tenemos en, ¿dónde es Juventud? En Cabo Rojo, Bahía de Jobo, En Rincón, en Rincón, Rincón. sí. Hay porque un condominio que construyó una muralla allí en Rincón y la construyó dentro de, ¿cómo se dice?, de la línea costera, y dentro de ese muro hicieron una piscina para la gente del condominio. Pues cuando vino María, obviamente, como eso está dentro de la línea, ¿cómo te digo?, de la costa del mar, la marea se llevó la muralla y se llevó la piscina, se llevó las dos cosas y lo rompió todo. Pues entonces iban a muy bien por María. reconstruirla. Ajá, exacto. Iban a, iban a reconstruirla y se formó un reguerete porque se metió Eliezer Molina, que fíjate, Eliezer Molina es muy bueno defendiendo los recursos naturales de la isla. Él se metió en eso y plantearon una demanda y la corte resolvió que tenían que demoler las murallas y dejar la costa como estaba, aunque el edificio ya no se puede sacar, el edificio hay que dejarlo allí. Incluso tengo entendido que en otro lugar una situación parecida a esa, de poner, de poner muros que separan la playa pública de lo que es la propiedad del edificio, condominio, con su piscina, todo lo que tú quieras, está nada más ni nada menos que en un área, debo decir en buen español, donde van a desovar las tortugas, Sí, las las tortugas, tortugas ¿no? grandes, las tortugas grandes, los tinglares, y entonces, pues todo eso es una gigantesca e innumerable cantidad de violaciones a cuestiones de recursos naturales mundiales, no de Estados Unidos y Puerto Rico, protegida por organismos mundiales. Entonces, otra vez hubo que llevar las cosas a los tribunales, no, que a mí me dieron permiso. Este asunto que está envuelto los suegros de Jennifer González. Eso no. Eso No, es que otro yo no sé cómo esa bochinche. gente está allí. No me digas que tú no sabes cómo esa gente está allí, porque esa gente tiene agua y luz. Y si tienen agua y luz y la están pagando, es porque esas autoridades del gobierno de Puerto Rico hicieron los contratos. Muy bien. Así que yo sabía muy bien lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que ahora se sabe todo. Gracias al internet, gracias a qué sé yo qué, gracias a que medio mundo tiene teléfonos celulares con los que puede estar tomando fotos y grabando vídeos. Pero antes estas cosas ocurrían, estos atropellos, y la gente se los tenía que tragar, se los tenía que chupar. Pero ya las cosas no son así. El cambio está aquí y tenemos que luchar por él. Tenemos que hacerlo. Muy bien. Se nos está acabando la hora, ¿verdad, Puerto? Sí, sí, nos quedan 4 minutos más, 6 minutos más. Muy bien. Si a alguien más le gustaría hacer algo, hacer una pregunta, hacer un comentario, pero antes que de eso, agradecer tremendamente a nuestro secretario, compañero José Juventud, por este trabajo y esta presentación hecha en dos directos, porque tenemos muchas cosas que entender en Puerto Rico. Demasiada gente le cree las mentiras a los que están en el poder y porque tienen títulos detrás de su nombre, que son abogados, porque son médicos. Yo soy filólogo. ¿A mí me cree todo el mundo? No. Yo utilizo ese empujo, ese título para decir que tengo autoridad para decir las cosas. No, la autoridad que tengo es la autoridad de la verdad. La autoridad de la verdad, de decir la verdad. Y nos tenemos que ir acostumbrando a ella. Porque hay que dejar el pasado donde está, atrás. Hay que mirar al futuro. Y el futuro no significa la perpetuación de las pocas vergüenzas que están ocurriendo hoy día. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todos los que vienen detrás. Queremos un Puerto Rico mejor. Queremos un mundo mejor.
Y aquí no estamos hablando de revoluciones armadas para tumbar a gobiernos de países. No, estamos hablando de la justicia y de los derechos que tenemos todos. Todos. No los que son de una raza o tienen grandes cuentas de banco o tienen posiciones en los gobiernos. Todos. Porque en esto somos igualitos todos. Cuando el huracán viene, no hace curva. Déjame no irme por este vecindario porque allí vive fulano de tal. El huracán sopla y olvídate de lo demás. Pues de la misma forma nos tenemos que ver los demás. Seamos de esta isla, seamos de la península, seamos del territorio continental, de donde seamos. Todos tenemos derecho a existir, a progresar, al bienestar y a la felicidad. Muy bien. Damos las gracias a todos los que han estado con nosotros, a los que han participado a través del chat, a todos los que nos han visto y escuchado. Esto se está grabando y se subirá a los distintos canales de las redes para que lo puedan ver más de una vez. Hablen de esto con sus amigos y compañeros y familiares. Hablen de esto, porque tenemos que seguir proclamando que hay una alternativa, que hay que buscar la realidad, que hay que actuar de manera responsable, que tenemos que dejar de pensar única y exclusivamente en el yo, después de que yo esté bien, que yo tenga mi trabajo, que yo tenga mi pensión. No, tenemos que pensar en todos. Porque el día menos pensado, esas desgracias que tú ves que le están pasando a otros, va a tocar a tu puerta. Y entonces sí que se van a poner los huevos a peseta y va a ser, como dice el Evangelio, ser el llanto y el rechinar de dientes. Este ha sido José Lara y nuestros queridos compañeros a quienes les damos las gracias de La Voz de Borinquen, de la plataforma de reunificación de Puerto Rico con España y de tantas otras asociaciones que nos están viendo y que participaron y comparten con nosotros. No se pierdan que vamos a volver pronto a continuar junto con los informativos. También continuaremos haciendo estos directos de temas que es importante compartir, discutir, aprender y participar. Será hasta entonces. Un saludo muy cariñoso a todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta el próximo día.